Hoy vamos a reaccionar. Sonic no debe ser como Mario ni necesita serlo. Porque mucha gente dice, ay, Sonic, porque no es como Mario, todo exitoso como el Super Nintendo y no sé qué. Lo de Nintendo siempre es mejor. Bueno, lo llega a ver, no siempre es perfecto, pero Sonic aún así sigue siendo un buen personaje, ¿eh? Veamos por qué no debe ser como Mario. Mario y Sonic. Ponernos a hablar sobre la historia detrás de ambos personajes y su vieja rivalidad ya es llover sobre mojado. Todos recordamos esa época entre los 90 y los principios de los 2000, donde básicamente esto era el clásico de los videojuegos. O te gustaba uno o te gustaba el otro. Es como el y eras fútbol. un sucio de mierdas y disfrutabas de ambos a la vez. Videos de crítica, Death Battle, fan arts, fan games. Una buena época. Insultos por internet entre los fans de ambos bandos. Pero los tiempos cambian. Y si bien ambos siguen siendo los dos personajes más míticos del medio, es verdad que el Erizo Azul tuvo una época llena de vaivenes, y no fue corta. Una época donde juegos como Unleashed, Generations y Mania debían coexistir con otros como el Caballero Negro, Forces o Rise of Lyric. No me que ni te digas. acordabas de este juego. No. Y fue en medio de esta época que pude ver cómo una opinión en específico se volvió más y más popular, y es la de que Sonic debería ser más como Mario. En serio. Y si bien es verdad que ambos comparten género, al menos hasta hace poco, esto es tan absurdo como pedir que Devil May Cry sea más como God of War, que Mortal Kombat sea más como Street Fighter, o que Silent Hills sea más como Resident Evil. Que compartan género no significa que sean el mismo juego, pero vamos a extender mi opinión con 3 puntos por los que yo creo que esto es absurdo. Número 1, el propósito de creación. Sonic nunca fue creado para ser un clon de Mario, sino para ser su rival, una alternativa del mismo, ya que mientras nuestro fontanero bigotudo quería transmitir una aura más cálida y hasta familiar, Sonic buscaba verse como algo cool, un personaje más adolescente y con otro tipo de carácter. Esto era tan así que hasta en la propia publicidad de Sega no dejaban de usar esta comparativa. Nada más mira este anuncio, por favor, y dime que eso no era la fantasía de todo niño de 5 años con una maestra que rompiera los huevos. Sega constantemente quería demostrar cómo era algo más divertido, más emocionante y en un todo algo más genial que Mario. Ya es asunto de cada uno si les das la razón o no, pero es obvio que ellos lo veían así y lo mostraban al mundo, y es por esto que Sonic presumía cada vez que podía que él no era un héroe bonachón y suave, sino un héroe más rebelde, con cierta crispación y ese cierto toque de soberbia que suele funcionar tan bien, porque el personaje no era como su rival. Número 2, fórmula y estilo. Ahora toquemos el punto más extenso. Recordemos lo que dije al inicio, que Sonic también fuera un plataformero no implicaba que fuera el mismo título que un Super Mario, y eso se marca desde el sello de identidad que es su velocidad. Según el propio Yuji Naka, su gusto por la velocidad y las carreras es lo que le inspiró a que la jugabilidad de Sonic destaque por esto, junto al hecho de que como los juegos de antes no contaban con guardado de partida, debías pasártelo todo de un solo tirón, y en medio de este proceso sucedía que tenías mucho dominio del primer nivel, por ser el que más repetías, por lo que también querían crear un juego en donde realmente termines el nivel con mayor velocidad mientras mayor sea tu habilidad. Y esto es clave porque significa que ni siquiera el diseño de niveles será el mismo. Basta con ver la estructura de cualquier nivel de Sonic y compararla con la de cualquier nivel de Mario, sea en 2D o en 3D. La verdad es que no importa, es el mismo caso. Y lo mismo ocurre con el estilo artístico. Pero son diferentes. ¿Por qué Lost World no parece un Sonic? Aparte de que en ese juego vayas más lento que mi abuelo. Ya, es que en el Lost World imitaron al Mario Galaxy. Todo así en figuras geométricas, que tuvieran su gravedad, pasar por otras y etcétera, como si fueran planetas en una galaxia, jugando con ir de un lado a otro. Aunque tenga la velocidad, sí parece más un... Bueno, no parece tan Sonic como tal. En triciclo también se debe al estilo visual, y esto lo entenderá cualquiera que haya jugado ambas sagas y prestará atención. Sí, Sonic también tiene escenarios más coloridos y alegres como Metal Harbor o Green Hill, pero la ambientación no es igual. Ambos pueden verse alegres, pero no de la misma manera, sino ver que juegos como CD tienen un toque más oscuro al ser el Sonic clásico con mayor aura de sci-fi, y esto es justamente para complementar el aura del personaje, que no es de un estilo infantil como muchos creen. Y detengámonos un momento en eso, el aura del personaje, ya no en referencia a su lado publicitario, sino al artístico.
Me gusta su objetivo, Según el propio Naoto Oshima, su punto de vista. El padre de Sonic como personaje, él nunca vio al erizo como un personaje infantil, sino como uno que también atrapa a personas de edades más avanzadas. Y aunque por su diseño muchos creían que Sonic era originalmente un niño, nunca ha sido así en la mente de su creador, ya que siempre lo visualizó como alguien más maduro de lo que se creía. De ahí que su edad original fueran los 15 años antes del retcon que pasó con Generations, pero bueno, eso es para otro día. Sí, por favor. Puede encantar a los niños, yo fui uno de ellos, pero es obvio que el personaje busca apelar principalmente a los adolescentes, y eso demanda un estilo diferente. Lo mismo ocurre con la música, no tiene nada que ver escuchar un tema de Super Mario que uno de Sonic the Hedgehog. No, claro que no tiene nada que ver. Es que esto es completamente diferente. In this world, nothing can control in this world. In this world. Suena muy épico, no puedo. Se nota que es uno de sus temas favoritos, ¿no? También. Y no solo por el rock y metal, es que independientemente del género musical, se sostiene una idea en qué clase de emociones debe transmitir. Se hace el Eurobeat de Sonic R, el rock de Adventure 2 o la orquesta de Sonic Unleashed. Y en esta saga respetar eso es importante. El 15 aniversario otra gracioso. Razón por la que aunque Lost World tenga una buena banda sonora, esta ya se aleja un poco de la identidad de Sonic y por ende vaya en cierto grado. Se hace por esto o incluso su historia, lo cual nos lleva al último apartado por el que más se critica dicho estilo. Número 3. Las historias. Chan, chan, chan. Bien. Dejemos algo muy claro, no es cuestión de que sea Sonic, dejemos de creer eso. Que hayan historias malas en la saga es cuestión de quienes las escriben, no de la franquicia como tal. Muchas veces se ha oído el argumento de que con Sonic no funciona una historia más seria y trabajada que la de simplemente, Eggman secuestró animales, ahora debe rescatarlos. Pero no estoy de acuerdo, ya que el personaje sí que me ha demostrado que su saga puede tener historias buenas. Sonic Adventure 1, Adventure 2, Unleashed 2006, sí es buena. No es la mejor de Sonic, pero sí que está bien llevada. Sin contar que muchos de los huecos que la gente dice que tiene la historia en realidad son bastante inventados y ocurren porque no le prestaron atención a la trama y a la lógica de los viajes en el tiempo. Y actualmente se añade Frontiers a la lista, los cuales son juegos con una historia que dejaron un buen resultado, especialmente los primeros 3 que mencioné, y eso es porque la limitante no es la apariencia del personaje, no es su mundo. Estos juegos simplemente son una versión más desarrollada de los conceptos originales que vienen desde las 2D, cosa que cualquiera que haya jugado a estos juegos podrá comprobar. Las esmeraldas del caos, las deidades, las culturas antiguas, las transformaciones, la ciencia ficción, el aura de shonen, todo eso tiene sus raíces desde los Sonics de la Mega Drive. Era más shonen. Obvio que tuvieron esas intenciones desde muy temprano, cuando en la primera oportunidad que tuvieron le metieron 6 historias paralelas y un final secreto a Sonic Adventure. El resultado, la que al menos a mi gusto sigue siendo la mejor historia de Sonic, donde incluso personajes más separados de la trama principal como Gamma fueron muy bien desarrollados pese a su corta historia. Tan bien que hasta te diría que es el mejor personaje robótico de Sonic y uno de los mejores que he visto en videojuego alguno. Lo mismo con Frontiers, que si bien tiene una narrativa accidentada, su historia como tal es bastante decente y sobre todo, la conexión que produce entre el viejo lore y el nuevo es tan buena y tan orgánica que es la verdadera genialidad de ese guión. Puede ser que este sea bueno, me falta por jugarlo, pero lo de Sony 2006 me ha matado, o sea, no estoy del todo de acuerdo porque quizás sí tuvieron una base o una idea para hacer una trama más oscura y seria, pero es que tiene o tantos agujeros de sinsentido o incluso la forma de hilar hechos, consecuencias y demás, luego se disipa, como que se evapora, como si no los tuvieran en cuenta luego. Y no entiendo por qué tanta importancia, o sea, de esos de los huecos que habla la gente, que hay como unos huecos argumentales que no se entiende, pero no. Cuando te gusta Sony 2006, bueno, le gustará, si le gusta no hay problema, pero no estoy de acuerdo con él, en mi opinión. Pero si a él le gusta, pues joder, ojalá fuera yo que lo disfrutara.
que sea algo que no se vea a primera vista y requiera que conozcas mucho del lore para poder apreciarlo. Unleashed a día de hoy sigue siendo el juego que mejor sabe representar lo que es Sonic en su mundo. Y el propio Light Guy es un estoy de acuerdo. Más que lo volvimos a rejugar este año, ¿eh? No solo bien desarrollado, sino muy memorable. Adventure 2 nos presentó la mejor versión de Shadow y también fue el juego que mejor ha sabido explotar ese apartado sci-fi de la franquicia para su historia. Y 2006, aunque tenga algún que otro hueco clásico de viajes en el tiempo, no tantos como se cree, pero sí alguno tiene, y que ese puñetero beso me siga dando arcadas, en líneas generales es sí, bueno, reconoce lo del beso, ¿sabes? Que fue horrible. Tiene y que ese puñetero beso me siga dando arcadas, en líneas generales es una historia que está bien narrada, bien contada, con un villano interesante, un personaje nuevo muy llamativo como lo fue Silver y la capacidad de ser la historia más oscura de los juegos, pero aún así seguirse sintiendo como algo de Sonic. Y curiosamente, los títulos donde se logró un mejor resultado de esto junto a una buena jugabilidad son los mejor recordados. No por nada mucha gente sigue considerando a Unleashed mejor que Generations o a Sonic Adventure como el mejor Sonic, ambas opiniones con las que yo coincido. Con todo esto, lo que intento dejar claro es la importancia y la identidad de una saga, en especial si ya se ha demostrado que esta triunfó con dicho estilo. Es en un todo el motivo por el que Lost World no funcionó, porque fue un juego carente de identidad propia. ¿Y qué ocurre cuando un juego hace esto? Pues que no le queda más opción que imitar la de otro, y obviamente no lo hará igual de bien. Y no me malentiendan, no fue como tal un mal juego, fue bastante decente, pero es que tampoco fue la gran cosa, y para colmo también escaseaba de un carisma propio. Lo bueno de esto es que con la llegada de Frontiers, más gente llegó a comprender lo que digo, que en su núcleo sigue siendo un Sonic pese a todos los cambios de jugabilidad, porque el erizo no fue hecho como un clon, fue hecho como una alternativa a Mario y como tal, las identidades de ambas sagas deben apreciarse como algo separado. Y como la... Mira tú que Sergi piensa que Frontier es mejor juego que Color. No, que Force es mejor que Color. Bueno, o sea, a Sergi le gusta más... Hombre, entiendo por un lado, Force tiene unas cosas que hubiese sido guapo, pero no supieron hacerlo bien para mí. O sea, para mí es una basofia desperdiciada. Para mí es una historia que se pudo haber hecho más. Las identidades de ambas sagas deben apreciarse como algo separado y como las razones por las que estos dos personajes siguen siendo los reyes del mundo de los videojuegos. Pero bueno, esto ha sido todo de mi parte por el día. Pero bueno. Si el video les ha gustado, siempre pueden dejar un me ha gustado. Arriba. Si quieren ver más videos de este estilo, siempre pueden suscribirse. Si ya lo han hecho, pueden hacer una segunda o tercera cuenta. Cuenta abajo en los comentarios qué opinas. ¿Estás a favor, en contra de lo que digo? ¿Hay algún punto en el que tú tengas una opinión extra más allá de lo que dije? Que ya la dije. Que pueda servir para complementarlo. Ahí tenéis para, si queréis darle like. Sugerencia para hablar de otro tipo de videos u otro tipo de sagas, sea lo que sea, no dudes en dejarlo ahí abajo. De la misma forma, si también te gusta un análisis un poco más narrativo, alguien me cajó este vídeo. La historia, la escritura de un videojuego, puedes visitar mi otro canal que es el principal, el cual viene a ser Escritor Sanfred, del cual estoy seguro que te va a gustar muchísimo. Es más, si eres de hecho un fan me dio de ganas Azul, me complace anunciarte de ver ese vídeo. Que tuvo su trilogía de análisis con que hace tipo vi la peli de Sonic 3. Te están esperando justamente en la descripción. A principios de este año la vi en vez de finales. Todo de mi parte y nos no la pude ver antes. En el siguiente nivel. Míralo, fue Jisoo. Fue Jisoo quien me lo canjeó, ¿eh? Live and love, baby, you'll be tomorrow.